Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más en El Círculo. Hoy vamos a platicar de cómo se está financiando México y cómo está el tema de la percepción de nuestro país en el extranjero y lo que eso implica a la hora que salimos a buscar dinero. Y para eso déjenme presentar a nuestro panel el día de hoy, a Jacobo Rodríguez, analista financiero. ¿Qué tal, Jacobo? Muy buen día. Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás? Bien, contento, Jacobo, que estés con nosotros. Saludo también a Alejandra Marcos, economista. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Mario? Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Saludo también a Ricardo Aguilar, economista. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Mario. Muy buenos días y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Y Edgar Douglas Flores, analista financiero y bursátil también. Edgar, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Mario, por la invitación. Bueno, pues a ver, queremos platicar de qué está pasando con el tema del financiamiento. Sabemos, si quieres, Ricardo, empezamos contigo, explicarle un poco a quienes no son expertos, como es mi caso, cómo es que los gobiernos consiguen recursos, por qué es importante este tema de la colocación de deuda, que de pronto la palabra a lo mejor está estigmatizada, especialmente por el presidente, que siempre la ve como con malos ojos, pero que es un mecanismo que en realidad todos los gobiernos están utilizando siempre para obtener recursos frescos. Platícanos, por favor. Claro que sí, Mario. Como bien dices, la emisión de deuda es un mecanismo para que el gobierno pueda financiar la falta de ingresos o incluso el exceso de gastos derivado de diferencias que podemos observar de estas variables con respecto a lo que se presupuesta cada año. Por diferentes condiciones, cuando se elabora el presupuesto de un país, podemos tener divergencias con respecto a estas cifras debido a situaciones como la que actualmente estamos viviendo, donde definitivamente en septiembre de 2019 no veíamos una situación tan crítica como la que estamos atravesando ahora con el tema del coronavirus, y por ello, evidentemente, pues tenemos una caída en el crecimiento ya que se ubica en 18% a tasa anual en el segundo trimestre, y algo que definitivamente ni el analista más pesimista llegó a ver en su momento. Entonces, definitivamente estas diferencias que vemos con respecto a las proyecciones de crecimiento y otras variables importantes, como lo puede ser el precio del petróleo, el tipo de cambio, hace que tengamos diferencias con relación a lo que va a recaudar el país y lo que va a gastar. En ese sentido, la deuda siempre es un amortiguador importante que nos permite efectivamente poder llenar esos campos de faltantes de ingresos. Incluso en condiciones normales, una economía que busca crecer necesita apalancarse. También es una medida sana para poder obtener crecimiento. ¿Qué es apalancarse, Ricardo? ¿Cómo traduciríamos el apalancarse? ¿Qué significa? Emitir deuda. Emitir deuda para poder llevar a cabo los proyectos que tenga destinados en determinado... De acuerdo. Gracias, Ricardo. A ver, Alejandra, y en ese sentido, dice Ricardo, pues hemos tenido una caída de la economía, como en el resto del mundo, pero aquí particularmente pronunciada. ¿Qué implicaciones tiene eso para el tema de los ingresos públicos? ¿Cómo se está reflejando eso, lo que tenemos a la vista hasta este momento? Sí, sin duda particularmente importante porque en una contracción en la economía, pues el gobierno recauda menos impuestos. La gente no solo no está gastando, sino nada más tampoco está invirtiendo, y eso significa que tanto los ingresos tributarios como los no tributarios caen o se supone que van a caer este año porque la economía está atravesando por una situación particularmente difícil. Y entonces, cuando tienes una caída en tus ingresos, que es importante decir que ni en este año ni en el que sigue son de la magnitud esperada en la contracción económica, es que el gobierno sale a financiarse de los mercados, tanto locales y en este caso en particular de los internacionales, en los extranjeros. Y también me gustaría decir muy puntualmente que hay que recordar que en el mundo sí hay exceso de liquidez, que las condiciones de los mercados en general, dado que tenemos una expansión monetaria súper laxa en las principales economías desarrolladas, es que tienen acceso a estos recursos y el gobierno está saliendo a financiar.
Perdón que te interrumpa, Alejandra, nada más para entender esto. Cuando hablas del exceso de liquidez, quiere decir que hay inversionistas con dinero suficiente para invertir en diferentes recursos, digamos, puede ser en este caso deuda de algún país o que andan buscando, digamos, dónde obtienen más utilidades por su dinero, ¿es correcto? Más rendimiento, es correcto, es correcto. Entonces, en ese sentido, pues las condiciones del mercado son óptimas, ¿no? Hay mucha liquidez y creo que en esta ocasión el bono que fue colocado la semana pasada tiene una súper palomita, porque no nada más es benéfico para el gobierno, dadas las tasas, el plazo y las condiciones, y si quieres más adelante ahorita lo platicamos, sino también porque los mercados están ávidos de estos rendimientos. Hay que señalar nada más en Europa en particular, las tasas de los bonos soberanos de Alemania, por ejemplo, están en negativo. Te quitan dinero por invertir. Entonces, cuando México sale con una tasa súper atractiva, pues hay una demanda extraordinaria por este papel. ¿Y en este caso de cuánto fue la tasa? 1.35% en euros, a un plazo de 7 años. Ok. A ver, Jacobo, ahorita regresamos a lo que planteaba Alejandra sobre este bono en particular, pero yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las variables que influyen para la colocación de deuda? Es decir, ahorita Alejandra nos decía una variable que me queda claro que todos la entendemos, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar si te presto dinero y cuándo me lo regresas y qué seguridad tengo de que me lo vas a regresar y en qué moneda, en fin? Pero digamos, ¿cuáles son las variables que pesan y qué hacen que en algunos países presten con tasas más altas, en otros con más bajas? ¿Qué peso tiene esto en los plazos con los que se presta el dinero? Un poco para entender cómo son los criterios con los que se mueven estos mercados. Claro que sí, Mario. Mira, hay que definir que estamos hablando de mercados financieros y el concepto de mercado incluye una participación entre oferentes y demandantes, ¿no? Entonces ahí es donde empieza este juego de qué es lo que están demandando, en este caso los inversionistas, y qué están ofreciendo, en este caso pueden ser empresas o países, ¿no? Que son los emisores en este caso de deuda. Hay algo muy importante que mencionaron hace rato, sobre todo Ricardo, en el sentido de que los gobiernos emiten deuda cuando necesitan compensar esos ingresos faltantes, ¿sí? Hay que puntualizar el hecho en el sentido de los inversionistas al acudir a esta deuda internacional ven la capacidad de solvencia que tienen los países y eso va a depender de los ingresos futuros que pueda generar esa economía, ¿no? En el caso de la mayoría de los países, pues evidentemente los ingresos provienen de los impuestos que le cobran a las empresas, a los residentes. Entonces lo que ven los inversionistas es justamente eso, cómo va a ser la evolución económica que tengan los diferentes países y que les va a permitir recibir esos ingresos que solventen justamente las obligaciones que se están contrayendo en el presente. Esas, digamos, que son básicamente o la principal variable, ¿no? La solvencia que pueda tener cualquier ente económico, llámese empresa, llámese gobierno, etcétera, etcétera. Lo que y ahí estamos es donde entran, Jacobo, temas como los de las calificadoras, ¿no? Que entiendo que lo que hacen es una especie de carta de recomendación, si me permiten la simplificación, donde yo digo, este es extraordinario pagador, si te pide prestado, cóbrale poquito porque seguro te paga, y pues mira, te va a pagar bien, pero hay más riesgo de que te deje colgado, ¿no? Entonces cóbrale caro mejor. Es correcto, es lo que conocemos nosotros como el riesgo crediticio, que te define la solvencia del emisor, y tú lo dices muy bien. Las calificadoras pues, tienen sus escalas que van desde aquel emisor que tiene una capacidad de pago muy alta, que existe una baja probabilidad de que pueda caer en incumplimiento, ¿no? Esas son las calificaciones más altas y de ahí pues ya vamos para abajo, ¿no? Aquellos países, empresas que pudieran tener comprometidos sus ingresos en el futuro, pues evidentemente van a tener calificaciones más bajas. Muy bien. Es muy importante definir eso. Ok, y en esa lógica, Edgar, con lo que hemos estado escuchando, ¿cómo se ve hoy a México en estos mercados? Porque entiendo que la colocación del bono, y ahorita ya platicaremos un poquito más en específico de ese bono,
se ve como un buen resultado, pero yo lo que escucho y lo que vemos en las noticias es que hay pues varios temas de preocupación sobre la economía mexicana. Por un lado, la perspectiva de caída del Producto Interno Bruto, por otro, que a veces cuando tienes problemas de devaluación, pues cuando tienes deuda en dólares, evidentemente, pues te aumenta más la deuda que cuando la tienes en pesos. El tema del gasto en ciertos proyectos prioritarios para este gobierno. ¿Cómo se está viendo a México desde el extranjero en estos términos, Edgar? Claro, Mario. Coincido con lo que dicen mis compañeros en esta mesa virtual, en la parte económica del país. Creo que, bien como comentaba Alejandra, hay mucha liquidez en el mercado. Invariablemente, a pesar de las notas que nos han dado las calificadoras, sobre todo el riesgo que hay en cuanto a la baja calificación que se le pueda llegar a dar a Pemex, a CFE, invariablemente México sigue siendo atractivo para los inversionistas internacionales y los inversionistas locales. Reitero, sí hay mucha liquidez. Las perspectivas de crecimiento de mediano plazo del país, pues invariablemente toda esta pandemia nos está afectando y es a nivel global, no nada más local. Los riesgos de la fortaleza fiscal, creo que el presupuesto que mandó Hacienda al Congreso es de unas finanzas públicas sanas. En ese sentido, la Secretaría de Hacienda, al parecer, está bien enfocada en mantener un déficit presupuestal donde los inversionistas extranjeros tengan apetito por este riesgo hacia México. Invariablemente, yo creo que hacia adelante los inversionistas van a seguir apostando hacia las emisiones que tenga el país. En este contexto, también yo podría decir que vemos a un peso que se está fortaleciendo. Las tasas de interés, lo vimos el día de ayer por parte del Banco de México, nivel de 4.25 la tasa de referencia, y que sin lugar a dudas va a estar por ahí en algunos 2-3 años mientras la inflación se mantenga en el objetivo. Entonces, en respuesta concreta, Mario, yo creo que el apetito por el mercado mexicano sigue y seguirá en los mercados internacionales. Las colocaciones que haga el gobierno la van a seguir demandando. Esta demanda por el bono verde fue casi de 6-1. Entonces, hay mucho apetito, sobre todo por este tipo de instrumentos de bonos soberanos verdes. Ok. A ver, Ricardo, y en ese sentido, primero, si coincides con lo que han señalado, lo que apuntaba ahora Edgar, de la percepción que se tiene sobre México, y en todo caso, ¿qué lo está haciendo atractivo? Si tiene que ver con las tasas de interés y que estamos pagando, como decía ahora Edgar, y como decía Ale, pues más que, digamos, otras economías, o tiene que ver con los plazos. ¿Tú cómo lo estás viendo? Porque sí me llama la atención que de pronto escuchamos noticias como con perspectivas negativas y de pronto escuchamos esta que se presenta como una señal, digamos, de confianza en la economía mexicana para este préstamo, a final de cuentas, para esta deuda. Claro, yo creo que es un muy buen punto de destacar que la pandemia afectó a todos los países por igual. No obstante, sí tenemos afectaciones más visibles en unos países que en otros. En el caso de México, para el cual se espera una de las caídas más fuertes a nivel mundial en el tema de la economía, podríamos decir que esta sería de carácter temporal. No obstante, la recuperación hacia adelante, a pesar de que esta caída sea de las más fuertes, por ejemplo, entre el grupo de países de la OCDE, esperaríamos que hacia adelante el crecimiento fuera muy bajo o muy moderado, y en parte, como lo que menciona Edgar, a eso se deba que las tasas de interés en México se mantengan bajas por varios meses. Ahora, eso es una cuestión derivado de este evento exógeno por el tema de un choque que, como les comento, afectó a todos los países por igual, y otra muy distinta sería, pues, definitivamente los fundamentales internos de la economía. Y en ese sentido, estamos viendo que el crecimiento en México se está dando más por un impulso del sector externo que por indicadores internos, principalmente aquellos relacionados con la inversión, la construcción, y en cuanto a la inversión en infraestructura o maquinaria y equipo. Yo te agregaría un dato, Ricardo, porque además la caída empezó antes de la pandemia, es decir, Totalmente. Las condiciones de la economía mexicana ya era de un decrecimiento del 0.1% el año previo,
y por eso la insistencia, si ya traíamos una tendencia más allá de lo coyuntural que puede ser la pandemia, con el agregado además de que no hemos terminado de controlar la pandemia y por lo tanto tampoco sabemos cuál va a ser la capacidad de recuperación de la actividad económica, ¿no? Total, y de aquí afuera de esos eventos que todavía son un poco inciertos, como bien mencionas, bueno, sí hay fundamentales sólidos que son efectivamente atractivos para los inversionistas extranjeros, como cuáles. Bueno, tenemos un nivel de reservas internacionales que rebasa ya los 193,000 millones de dólares, más una línea de divisas, de intercambio de divisas con el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. A esto podemos agregar la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Nuestra moneda está respaldada. Y ahora súmale también lo que te comentaba hace un momento sobre la reactivación del sector externo que está haciendo superávits comerciales importantes que representan una fuerte entrada de divisas al país, más las remesas. Bueno, sí vemos efectivamente que todavía hay un flujo importante que respalda a nuestra moneda y eso es en la parte, digamos, monetaria, además de un banco central que ha actuado siempre con prudencia. Ahora bien, por otro lado, pues sí tendríamos que analizar un poco más a fondo si efectivamente las finanzas públicas no se van a comprometer un poco más en el mediano plazo por algunos temas estructurales que ya se han discutido incluso en otras mesas. Pero en general, sí vemos que México continúa siendo atractivo por fundamentales sólidos e incluso disciplina fiscal, con restricción del gasto incluso, y una eficiencia o una búsqueda de eficiencia en la recaudación para evitar la evasión fiscal, que definitivamente generan aspectos positivos a nivel internacional. Ya, que de esto, por cierto, platicaremos también con el subsecretario Gabriel Llorio González en la segunda parte de nuestro programa. Pero Alejandra, a ver, yo quisiera conocer tu opinión, tú lo adelantabas ya en tu primera intervención, sobre este bono en particular. ¿Qué ves tú y qué elementos podemos tener para poder compararlo con otras colocaciones, con el mercado? Es decir, como para saber si estamos pagando mucho o poco, si el plazo te gusta o no te gusta. Yo me acuerdo que alguna vez se llegó a hablar de plazos de 20 años, de 30, por históricos, ¿no? Que entiendo que mientras más largo el plazo, pues también es señal de confianza en un país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué lectura le das a esta colocación en particular? Claro, encantada. Déjame nada más rescatar un poquito lo que decía Ricardo, porque me parece muy importante abrir con eso. Tenemos tres cosas que tiene este bono, o bueno, que tiene en general la deuda mexicana. Uno, calificación crediticia, tenemos grado de inversión. Dos, tenemos de corto plazo, por lo menos de lo que se alcanza a ver, 20 y 21, disciplina fiscal. A diferencia de otros países del mundo, el gobierno decidió no aumentar el déficit fiscal y estamos sin duda mucho mejor parados. En Estados Unidos, en Europa, tenemos déficit fiscales de doble dígito. Y la tercera, y me parece muy importante también, es que las tasas a nivel mundial son extraordinariamente bajas, excepto México. Con todo y el recorte de 400 básicos que ha hecho el Banco de México desde el año pasado y hasta el día de ayer, sí, pues las tasas siguen siendo muy atractivas. De hecho, México sigue pagando una de las tasas con mayor rendimiento. Entonces, con eso en mente, la colocación en particular de este bono, pues acaba también siendo una buena noticia, yo creo que para ambas partes. Por un lado, con tasas extremadamente bajas en el mundo desarrollados, una tasa, un cupón de 1.35 es sumamente atractivo. La segunda es un plazo de 7 años que acaba siendo un plazo aceptable en donde por lo menos alcanzamos a ver un poco de visibilidad de para dónde puede ir la economía mundial y de México. Y finalmente también hay que recordar que este bono verde o este bono sustentable tiene una finalidad específica y es las inversiones que se vayan a realizar que tengan este carácter de responsabilidad social, de reducir la brecha de género, de reducir la desigualdad, de apoyar el financiamiento. Entonces, este tipo de bonos son muy poquitos. De hecho, México es el primero en el mundo que saca este bono con esta etiqueta. Entonces, las tasas a las que se está financiando México, aún siendo las más elevadas,
pues son bajísimas para el gobierno mexicano. Entonces, es una situación de ganar para los inversionistas extranjeros, de depositar esos recursos porque tenemos grado de inversión, porque tenemos disciplina fiscal, porque son para proyectos sustentables, y México al mismo tiempo, o el gobierno mexicano se está financiando a tasas realmente bajas. ¿Qué esperarías, Jacobo, en ese sentido, con lo que nos dice Alejandra? ¿Esperarías mayor colocación de este tipo de instrumentos? ¿Esperarías que se mantenga el interés por México, dadas las condiciones más macroeconómicas, como les llamábamos, ¿no? A todos estos del gasto moderado, de presupuestos responsables, en fin. ¿Tú cómo lo estarías viendo, Jacobo? Mira, a mí me gustaría matizar algo lo que han comentado mis compañeros en el sentido, digo, hablando de inversiones todo es relativo, ¿no? Ellos han hablado en el sentido de que México es un país extremadamente atractivo para los inversionistas internacionales, lo cual es cierto, pero también hay que decirlo, y bien lo comentaban, las tasas de interés que paga México en el mundo son de las más altas. Incluso por momentos llegamos a pagar una tasa de interés más alta que Brasil, que Rusia. Entonces, eso también nos deja ver que sí los inversionistas les gusta la deuda mexicana porque hay un bajo nivel de incumplimiento o una baja probabilidad de incumplimiento, pero que también se le está exigiendo un premio adicional o mayor a lo que pudieran ser países también con características similares, ¿no? O sea, dicho de otra manera, Jacobo, si te entiendo bien, nos está costando más caro que nos presten a nosotros que a otros países. Es correcto, es correcto. Incluso, por ejemplo, Brasil tiene calificaciones más bajas y se está financiando a una tasa de interés más barata que México, ¿no? Digo, hay que verlo en ciertos puntos porque hay veces que sí la deuda de Brasil tiene una tasa un poquito más alta, México a veces más alta, pero en fin, y lo mencionan bien, el grado de inversión que tiene México, aunque este año tuvimos algunos recortes en la calificación, seguimos manteniendo ese grado de inversión, más o menos nuestra calificación anda alrededor de BBB, que es una buena calificación, pero sí tiene un componente de grado especulativo. Eso hay que dejarlo bien claro. Y eso provoca que también algunas variables financieras en México tengan alta volatilidad. El peso mexicano es de las monedas emergentes más volátiles en el mundo. Lo hemos visto, tan solo los últimos días, pues el peso mexicano se ha depreciado alrededor de un 6-7%. O sea, es muy rápido, ¿no? Esos movimientos. Entonces, no hay que dejar de lado ese grado especulativo. Sin duda, México es un país muy atractivo, es solvente, pero hay algunas situaciones que a los inversionistas internacionales no les está gustando mucho cómo se está manejando el tema económico, ¿no? Sobre todo en la parte del crecimiento. Muy bien. Edgar, vamos contigo. Si quieres cerramos con Alejandra, que pidió la palabra nada más para alcanzar, porque estamos con el tiempo, ya saben, la tiranía del reloj siempre. Pero adelante, Edgar, por favor, tu opinión sobre esto que han estado apuntando y ahorita cerramos con Alejandra. Bueno, invariablemente en específico este bono verde que emitió el gobierno federal, también es importante recordar que ya ha habido emisiones en el país de otras instituciones. Es muy común que los bancos de desarrollo emitan este tipo de bonos y el objetivo que emitió el bono verde el gobierno federal, y como bien dice Alejandra, es el primero en el mundo, tiene una gran diferencia a los otros bonos, a los bonos que emite generalmente. Una gran diferencia es hacia dónde va etiquetado. Y cada año el gobierno federal tiene que dar transparencia, de aquí a que venza el bono en 7 años, tiene que dar transparencia y decir en qué están etiquetados estos recursos. Estos recursos tienen que ir etiquetados hacia eficiencia energética, energías renovables, cambio climático, transporte limpio. Invariablemente, aunque sabemos que ahorita la reforma energética tiene ciertas cuestiones ahí políticas, considero que este bono verde van a venir más emisiones hacia adelante. Es una tendencia de que grandes inversionistas quieran diversificar sus portafolios de inversión, y al hacer una diversificación de portafolios de inversión le están dando valor a este portafolio, porque no nada más tienen activos tradicionales. Aquí van a tener activos donde
donde hay empresas que se revalúan estas inversiones por este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, considero que es una buena emisión. Espero que vengan más hacia adelante. Ahorita es un buen momento para que México siga colocando a tasas bajas. Invariablemente, aunque estemos pagando una tasa alta, es ganar para el país, ese es mi punto de vista. Esta posibilidad de conseguir este financiamiento. Alejandra, cerramos contigo. ¿Qué querías agregar algo, por favor? Muchas gracias, y sin duda nada más para tratar aquí de poner las cosas un poco en contexto. Lo que decía Jacobo es cierto. Las tasas mexicanas colocadas en el exterior, en dólares en particular, cotizan como si hubiéramos perdido grado de inversión. Es decir, si se le está exigiendo un premio a la deuda mexicana para tratar de invertir, pero no en este bono. En este bono en particular, es la segunda tasa más baja que se ha colocado en euros en la historia de este tipo de emisiones. Y la razón es muy clara. Es el primer bono que tiene esta etiqueta. Hay estuvo sobredemandado 6.4 veces. Eso quiere decir que se colocaron 750 millones de euros y más de 4.800 inversionistas pusieron sus posturas. Y lo que pasa es que estos fondos que tienen que invertir en papeles sustentables, verdes, con una clara etiqueta de en dónde tienen que invertir, son muy limitados, y hay cerca de 800,000 millones de fondos de inversión en activos que están buscando estos papeles. Entonces, sí, es cierto, Jacobo tiene toda la razón, la deuda mexicana en dólares está pagando un premio contra la deuda de Brasil, de Rusia, de Sudáfrica, pero no en este papel. En este papel, y nada más déjenme darles un último dato claro, Brasil y Sudáfrica, que son los dos países emergentes que han colocado papeles en euros, tienen una tasa de cupón casi del doble del que colocó el gobierno mexicano. Y eso sí habla del atractivo que puede ser para estos grandes inversionistas institucionales, estos grandes fondos, invertir en papeles que tengan esta etiqueta. Muy bien, pues es muy interesante esto, porque ahora pusimos el foco en el tema de las condiciones, pero ustedes han llamado la atención, y lo platicaremos con el subsecretario, el tema del destino y de las características de del uso, digamos, que tendrá que tener el gobierno mexicano con este financiamiento, con esta deuda. Yo les quiero agradecer, de veras, siendo un tema complejo, se nos fue como agua gracias a la claridad con la que nos explicaron esto. Alejandra, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Ricardo, gracias. Gracias a ustedes, Mario. Edgar, te agradezco mucho. Muchas gracias. Y gracias, Jacobo, que se repita pronto también. A ti, Mario, un placer, cuando gustes. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Nosotros vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de estos temas aquí en El Círculo, en Justicia TV. Ya estamos de regreso, y como le prometimos al arranque del programa, vamos a conversar con el subsecretario Gabriel Llorio de este bono y del tema del financiamiento del que empezamos a platicar en el programa. Y bueno, pues, subsecretario, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en El Círculo, en estos días de tanto trabajo para ustedes con todo el tema del presupuesto, las negociaciones, y bueno, pues gracias por darse el tiempo de estar acá con nosotros. No, al contrario, Mario, muchísimas gracias por invitarme y muchos saludos a tu auditorio. Gracias. Bueno, a ver, empezamos. Nos decían hace rato nuestros invitados, analistas invitados, que vieron con buenos ojos la colocación de este bono por la tasa a la que se colocó, por el plazo, pero yo quisiera empezar con un elemento que nos explicaban ya, pero que vale la pena detenernos un poquito más. ¿Qué tiene este bono en términos de la, si me permite la expresión, en la panza, en términos de el uso que va a tener estos recursos, que lo hace diferente a otras formas de financiamiento, en donde a lo mejor yo le presto al gobierno mexicano, pero termina siendo para carreteras, y en este caso tiene una etiqueta muy particular? No, claro, digamos, es un bono que usualmente este tipo de bonos se les conoce bonos temáticos o de impacto. Son bonos, hemos escuchado varios tipos de estos tipos de bonos, ¿no? Por ejemplo, bonos sociales, bonos verdes, bonos sustentables. El bono que nosotros emitimos está catalogado como sustentable.
quiere decir que mezcla dos enfoques, un enfoque social y un enfoque verde. Entonces, de hecho, nuestro bono va más allá de lo que sería tradicionalmente un bono verde, ¿no? Ahora, la pregunta que tú haces es muy interesante, porque ¿cómo se financia el gobierno? El gobierno se financia a través de emitir bonos en los mercados internacionales, bonos en el mercado local en pesos. Esa es la forma en la que más nos financiamos. El 80% de nuestra deuda está en pesos en el mercado aquí doméstico. ¿Qué es como los CETES, por ejemplo? Los CETES, los M-bonos, los UDIbonos, los bondes todos estos instrumentos son para financiar al gobierno en el mercado doméstico. Ok. Y la última, digamos, fuente de financiamiento son algunas líneas de crédito que tenemos con algunos organismos financieros internacionales para proyectos muy específicos. Esta es la parte más pequeña. Hace tal vez ya varias décadas, México se financiaba precisamente más con agencias multilaterales y en dólares. Ahora nos financiamos más en el mercado local en pesos, ¿no? Es como ha evolucionado México en su manejo de deuda. Esta ocasión dimos un paso más allá y decidimos emitir un bono sustentable. ¿Qué lo hace diferente? Hay varios aspectos. Uno, lo ligamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Eso significa que podemos reportarle a los inversionistas precisamente cómo nuestro presupuesto está vinculado a estos objetivos de desarrollo y cómo está vinculado a la Agenda 2030. También, para poder acceder a estos inversionistas, tuvimos que desarrollar un marco de referencia que es público, y este marco de referencia es único en el mundo porque tiene un sistema de gobernanza que muy pocos países tienen. Entonces, ya habíamos visto... ¿Qué es el marco de referencia para quienes no somos especialistas? Digamos, ¿qué significa eso? Es un documento en donde plasmamos cuál es, por ejemplo, toda la gobernanza que tiene el país para poder monitorear la Agenda 2030, ¿no? Tenemos una oficina en la presidencia que monitorea toda la Agenda 2030, no solo a nivel federal, sino también a nivel subnacional, estados y municipios. Cada uno de los estados tiene su propia oficina para monitorear la Agenda 2030 a su nivel. Y al mismo tiempo tenemos un presupuesto que está mapeado a los objetivos de desarrollo. Tenemos una desagregación presupuestal que va a niveles de subactividad y por cada una de estas actividades están identificados los objetivos de desarrollo de la ONU que impactan esa línea presupuestal impacta los objetivos. Además, trajimos un criterio que le llaman geoespacial, quiere decir, podemos inclusive identificar los municipios con mayor rezago y el presupuesto que está focalizado en esos municipios. En este caso, entonces, a ver si entiendo bien, porque normalmente cuando uno paga impuestos, ese dinero no está etiquetado, ¿no? Sino va a una gran bolsa que después ustedes hacen una propuesta, que se la mandan al Congreso y el Congreso lo reparte. Pero no es que mi peso, cuando yo lo aporté, tenía un destino específico, por lo menos cuando a priori, digamos. Entiendo que en este caso, lo que ustedes recibieron por este bono de 750 millones de euros, sí está comprometido a terminar en este uso. Y si es así, digamos, ¿cómo se vincula el financiamiento con el gasto de ese euro en particular que recibieron? No, de hecho, qué bueno que lo preguntas porque no está vinculado, de hecho. Es un poquito al revés. Y si me permites explicarlo muy rápido, México ya tenía líneas presupuestales para atender estos objetivos, independientemente de si emitíamos el bono o no. Ya estaba en el presupuesto y precisamente con los impuestos que se recaudan se iba a financiar este presupuesto. Pero nosotros sí tenemos un programa de financiamiento. El hecho de tener estas gobernanzas, estos marcos institucionales que nos permiten monitorear el presupuesto a los objetivos, eso es a lo que llamamos ahorita el marco de referencia, nos permite acceder a financiamiento de inversionistas que están muy comprometidos con las políticas ambientales y sociales de los países. Y en el momento en el que te compran, ellos ratifican ese compromiso. Entonces, más bien es nuestro presupuesto, nuestro andamiaje institucional nos permite acceder a fondos que antes México no podía acceder a tasas más baratas. Como lo vimos, esta fue la segunda tasa más barata de forma histórica en el mercado de euros. Pero además existen cerca de 3,000 fondos de inversión sustentable que tienen cerca de 8 trillones de dólares, 800,000 millones de dólares ahí, que están buscando precisamente dónde invertir en este tipo de instrumentos. Y no nada más se fijan en el rendimiento, sino en el impacto, ¿no? Hay una pregunta, subsecretario. ¿Existe algún mecanismo de seguimiento donde el que compró esta deuda
pueda rastrear, digamos, que el gobierno cumplió con el uso. Ya entendí con esto que nos explica que no está etiquetado a algún rubro en particular, sino que es a la política del gobierno. Pero ¿existe algún mecanismo o está comprometido incluso dentro del bono a una especie de rendición de cuentas como para respaldar que ese dinero sí terminó siendo usado de alguna manera en esto? No, por supuesto. De hecho, y eso es lo que hace nuestro bono único en el mundo. Esta gobernanza que tenemos de monitoreo de la Agenda 2030, hay una plataforma que tiene el INEGI para ir monitoreando los avances. El día de hoy, de hecho, empieza la cuenta regresiva para los siguientes 10 años, efectivamente, cumplir con las metas. Y una vez que los inversionistas conocieron esta andamiaje institucional, digamos, la forma en la que nosotros estamos efectivamente priorizando en el presupuesto la política social y ambiental, ahora lo que va a venir es que una vez que ellos compran el bono, tenemos que dar un informe de impacto, un informe de avance sobre esos gastos que ya se iban a realizar de todos modos. Entonces, efectivamente, estamos aumentando la transparencia, la rendición de cuentas, nos estamos vinculando con el mercado. Yo creo que un beneficio importante de la emisión del bono es que hemos logrado generar un canal de comunicación con inversionistas que están muy comprometidos con el desarrollo sostenible, con una política social, con la política social de la actual administración, la cual es prácticamente su prioridad, ¿no? Entonces, esta vinculación es de comunicación, es de transparencia y además es de reforzar la confianza de los mercados en el ¿Por qué el financiamiento en euros en este caso en particular? Usualmente salimos a los mercados más líquidos, nuestra deuda externa, que es el 20%, usualmente es la mitad es en dólares, el resto es en euros y en yenes. Son los mercados más líquidos, pero los inversionistas europeos, el 70% de los fondos sustentables son europeos, están en Francia, están en Alemania y en los países nórdicos y también en Inglaterra. Como esta era nuestra primera emisión y como la llamamos inaugural, quisimos ir primero al mercado, digamos, más desarrollado en términos de sustentables, que fue con los europeos. 1 y 2, las tasas en Europa prácticamente son negativas también. Entonces, queríamos lograr también un objetivo de tasa, al mismo tiempo de diversificar la base de inversionistas de México a unos inversionistas con mayor compromiso. Que eso quiere decir que si yo le meto dinero a un país, Alemania o alguno de estos, y en lugar de ganar, pierdo, pero mi dinero, digamos que está respaldado en euros, ¿no? O sea, yo en las tasas negativas. Eso significa que si México paga punto y medio, ¿no? Más o menos fue 1.5% por el interés, pues termina siendo más atractivo que meterlo directamente en esa economía que no te está pagando, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Los inversionistas europeos, si invierten en instrumentos de algún país soberano europeo, probablemente van a recibir una tasa negativa. Prácticamente están pagando por prestar, ¿no? Nosotros vamos a pagar 1.35. Fue una prima de riesgo muy baja con respecto al precio de mercado que estábamos negociando ese día. Digamos, logramos no solamente el cupón más bajo, sino logramos una prima negativa, de hecho, al valor de mercado. Para darnos una idea, cuando se coloca otro tipo de deuda, porque es deuda, yo sé que al presidente la palabra le escucha y le salen bronchas, pero se llama deuda porque tú pones un papel, te prestan dinero y luego le vas a pagar y no pasa absolutamente nada, pues. Pero para entender, por ejemplo, cuando se coloca deuda en dólares, ¿cuánto se paga de tasa? Como para poder dimensionar este 1.35, si es mucho, es poco, está más bajo, ¿cómo estamos? No, por ejemplo, obviamente depende de los movimientos de mercado y del plazo al que uno emite. Actualmente, por ejemplo, en dólares estaríamos emitiendo, yo creo que una tasa cercana también como del 1.52, más o menos. Y es más o menos la tasa que hubiera, por ejemplo, a un instrumento de 10 años, ¿no? Es más o menos lo que habríamos también un poquito más abajo en Europa, lo que habríamos emitido. Pero la ventaja de un bono sustentable, precisamente, es que al tener al estar ligado efectivamente a un compromiso de políticas de desarrollo sostenible, los inversionistas requieren menos prima de riesgo, es decir, nos cobran menos, porque efectivamente han ellos analizado que esto va a tener un impacto en el desarrollo. Entonces, por eso también salió más barata la tasa en euros, pero además todos los bonos sostenibles o sustentables deberían de ser un poquito más baratos que un bono tradicional, si no, no tiene caso que lo hagamos, ¿no? A ver, y en ese sentido, dada la experiencia con esto significa que estarían colocando más de este tipo de instrumentos en el corto y mediano plazo, porque
escuchándolo, pues pareciera que ese es el caminito, digamos. Si me sale más barato porque me están premiando por el tipo de destino que voy a hacer de ese recurso, si hay mucha liquidez, si resulta que estoy siendo atractivo con esta tasa que es más baja para mí, pero es alta para ellos, dados sus mercados, ¿podemos esperar más colocaciones de este tipo en los próximos meses? No, yo creo que por el momento para este año hemos acabado el programa, lo que es el programa de colocación tradicional que tenía el gobierno mexicano, más el de los sustentables. También lo que hay que ver es que el mercado sustentable, si bien es ya grande, como son 800 trillones de dólares alrededor del mundo, es un mercado que ha crecido rápido, pero todavía no llega al volumen de los mercados no tradicionales, ¿no? Solamente de rendimiento. Por lo tanto, vamos a tener que llevar algunos segmentos probablemente de nuestra deuda, pero lo importante de llevar estos segmentos, aunque sean pequeños, precisamente es acceder a tasas más baratas. Siempre vamos a buscar el menor costo para el gobierno, pero al mismo tiempo poner una tasa de referencia. Por ejemplo, ahora que pusimos el 1.35 en un instrumento de 7 años en euros, si una empresa privada mexicana quiere ir a financiarse en euros, esa va a ser su tasa de referencia y va a ser una tasa baja. Y ese es el impacto que también genera el hecho de que nosotros estemos poniendo estos instrumentos que se venden en el mercado secundario de los diferentes mercados. Entonces, ¿qué sí vamos a ver en los siguientes años? Por eso lo llamamos inaugurar, porque con esto queremos inaugurar un programa de financiamiento sostenible. Quiere decir ya privado. Que vamos a ir precisamente probablemente a algunos mercados como los de dólares, a los yenes y en euros, con algunos pedacitos de bonos, con unos bonos chiquitos que vamos a ir colocando, que van a ser sustentables y van a estar ligados a la Agenda 2030. Y para que marquen pauta para empresas privadas que quieran financiar así. Exactamente. Ok. A ver, explíquenos más una cosa del bono que yo no termino de entender. Cuando dicen, nos decía la mesa anterior a que platicáramos aquí con usted, hubo 6 veces más interés, digamos, que el que se colocó. Y entonces yo, en mi cabeza, perdónenme, pero yo estudié ciencias políticas, cuando uno dice, a ver, México dice, yo te presto 700, bueno, yo coloco tus papeles por 750 millones de euros y si tú me das ese dinero, yo te voy a pagar a 7 años esta tasa de 1.35 a valor de euros. Ok. ¿Qué significa que tuve una demanda de 6 veces más? Que querían más personas, que ofrecen, y el hecho de que ofrezcan más, ¿tiene algún impacto en la tasa? Es decir, ¿se subasta de alguna manera? ¿Cómo funciona esto? No, tú lo acabas de describir tal cual. Es una subasta lo que sucede el día de la colocación. Es literalmente una subasta. Digamos, el gobierno mexicano o cualquier soberano anuncian que van por un monto específico. Nosotros anunciamos que íbamos por 750 millones de euros. Y en ese momento empieza una competencia en precio. Lo que decimos es, vamos a tomar las posturas de menor tasa de interés. Y entonces a lo largo de la colocación se van generando posturas con los inversionistas. Lo que quiere decir que hubo interés de hasta 6 veces más es que la demanda, las posturas que pusieron los inversionistas sumaron cerca de 5.200 millones de euros, que es 6 veces más la demanda, la cantidad que nosotros queríamos. Y la pregunta que tú dices con respecto a si esto tiene un impacto o no en la tasa de interés, por supuesto lo tiene, porque digamos, lanzamos un primer precio guía donde decimos cómo nosotros nos sentiríamos cómodos con esos 750. Los inversionistas empiezan a competir hacia abajo en el precio. Okay. A la mitad de la negociación les decimos un precio guía, les decimos, ¿saben qué? Yo ya tengo 750 y probablemente es abajo de este precio donde yo cerraría. Y los inversionistas, algunos compiten, mueven sus precios de más altos a más bajos. Otros se salen, los que dicen, no, a mí ya no me conviene. Pero entonces ahí es donde viene la compresión de precios que le llamamos en el mercado. La revelación exacta del precio empieza ya cuando mandamos el precio guía. Entonces sí presionamos el precio más hacia abajo y ya cuando vamos a cerrar anunciamos el precio más bajo con el que nosotros pensamos que estamos cómodos y que los inversionistas podrían aceptar. O sea que en principio México estaba dispuesto a pagar más. Exactamente. No estábamos dispuestos a pagar más bien queríamos iniciar la discusión con un precio un poquito más alto para empezar a presionar hacia abajo. El hecho de que tengamos una sobredemanda de 6 veces la cantidad que queríamos nos permitió mucho margen de maniobra para presionar el precio y comprimirlo lo más cercano a la tasa objetivo. Por eso logramos una prima de riesgo negativa, de hecho. Ahora, déjenme preguntarle otra. Ahorita platicábamos del bono, subsecretario, pero
yo le decía a la mesa, y ahora se lo pregunto a ustedes, que me llama la atención porque al mismo tiempo que vemos esta buena noticia, también vemos muchas otras señales sobre la economía mexicana. Que si la caída de este año del PIB puede ser hasta del 12% en el peor escenario del Banco de México, que si las finanzas públicas pues, van a estar muy presionadas por lo mismo, porque va a haber menos actividad y por lo tanto potencialmente lo natural sería menor recaudación, y en fin, una serie de variables que están ahí que usted ha escuchado. Incluso que hay riesgo de que a México se le baje la calificación por temas en finanzas de Pemex o en temas de finanzas de CFE. ¿Cómo conciliamos estas dos noticias? Porque también las otras son ciertas, es decir, que la economía mexicana va a bajar más que otras, pues es un hecho. Que va a haber problemas porque van a tener menos recursos, pues es un hecho. ¿Cómo conciliamos entonces estas dos cosas? Mira, y esto es prácticamente por la razón por la que decidimos emitir un bono sustentable, ¿no? Una de las preocupaciones que teníamos nosotros al iniciar la administración era la necesidad de expandir la base de inversionistas del país para diversificar más nuestros portafolios. Y había varias ideas, ir a otros mercados como regresar al franco suizo, si podías emitir un bono panda en Asia o no. Decidimos el sustentable porque mezcla los enfoques políticos, sociales y ambientales. En un bono tradicional, efectivamente, lo que importa es el rendimiento, la capacidad de repago, y todas las preguntas efectivamente son sobre finanzas públicas, sin importar su composición. Es prácticamente cuál va a ser tu capacidad de repago de acuerdo a los ingresos y gastos que tú tengas y tu nivel de endeudamiento. Y contra eso es que los inversionistas tradicionales deciden. Los inversionistas que le llaman ESG, ¿no? Que son ambientes sociales y de gobernanza, se enfocan precisamente a identificar qué tanto el presupuesto está volcado a una política que tiene impacto. Y esto es lo que nos permitió precisamente el bono, hablar de los retos de desigualdad que tiene el país, de disparidades entre regiones, desigualdad entre individuos, los niveles de pobreza, las brechas de género, la falta de inclusión financiera, todas estas dimensiones sociales que usualmente no se pueden abordar, porque precisamente estamos hablando de finanzas públicas, de equilibrios macros, de equilibrios de agregados fiscales. Entonces, ¿cómo lo concilias? Es precisamente esto, estamos contando otra historia del gobierno, un enfoque que no habíamos podido prácticamente contar porque nuestra base de inversionistas no tenían, digamos, este enfoque. Con la paradoja es que un poco, aquí hablamos de lo que nos falta, no de lo que tenemos, ¿no? Es decir, exactamente. Normalmente tú tienes que hablar de tus fortalezas y aquí lo que estoy entendiendo es que nos permite decir, mira todas las broncas que traigo en lo que voy a tener que invertir. Y eso es lo que me justifica un bono de esta naturaleza. No, pero más allá identificas, digamos, las brechas y claro, cómo las quieres atender. Entonces, por eso es que es un enfoque que premia el enfoque de política pública de desarrollo que tiene el país y lo reconoce. Entonces, sí hay muchos retos. Obviamente este año es un año difícil porque estamos enfrentando una pandemia como la que estamos viendo a nivel global, un confinamiento que nos ha contraído la economía, no solamente a México, sino a todo el mundo. El crecimiento global se está contrayendo, pero precisamente, y si se acuerdan, hace un par de meses hubo mucha volatilidad en los mercados, ¿no? Los niveles de riesgo de todos los soberanos se presionaron hacia arriba, pero precisamente tener este tipo de instrumentos como los sostenibles, que tienen un impacto de más largo plazo en el desarrollo, tienen una mayor resiliencia a la volatilidad. Eso también es parte importante de tener un portafolio diversificado con instrumentos de innovación sustentable, porque te permiten en situaciones como las que estamos viviendo precisamente acceder a un mercado, a inversionistas y a un fondeo barato. En ese sentido, subsecretario, nos decía hace ratito que ya este año esa cortina ya la bajaron, digamos, la de colocación de deuda ya se cumplió el plan. Pero para el 2021, ¿cómo está viendo el panorama? Porque, pues primero ya veríamos los efectos, digamos, de la caída económica, ya tendríamos más claridad de qué tamaño fue y el efecto para las finanzas públicas, pero con lo que hoy tenemos a la vista y en el entendido de que usted es subsecretario y no adivino y no tiene una bola de cristal, pero en principio, digamos, ¿qué está viendo en materia de financiamiento y de la manera en que se pueda ver a México el próximo año? No, prácticamente México tiene, digamos, como lo mencioné, dos grandes programas. El programa interno que emitimos en pesos con bonos, el M-bono, el UDI-bono, etcétera.
y el programa externo, donde mezclamos ahora los instrumentos tradicionales de bonos internacionales con los bonos sustentables. Digamos, ya cerramos la cortina en el programa externo. En el programa interno, cada semana vamos haciendo subastas cada martes a través del Banco Central. Ustedes las ven en los CETES, en los M-Bonos. Ese programa todavía hay que llevarlo a su ejecución en diciembre, acabamos. Y con eso prácticamente se cuadra lo que se propuso en la ley de ingresos. Esas son las metas, no podemos rebasarlas ni emitir más, ¿no? Esa es la ley de responsabilidad hacendaria. Okay. Y así es como cerramos entonces nuestro programa de financiamiento el 31 de diciembre, terminando con el programa interno. ¿Qué es lo que responde al presupuesto aprobado el año pasado? Al presupuesto de este año. Claro, pero aprobado, digamos, en el 2000. Aprobado, sí, aprobado el año pasado para este año, ¿no? Ok. Entonces, ahora vamos a ir al Congreso a defender, a presentar y a discutir el paquete 2021. Y lo que se apruebe ahí son la composición de agregados fiscales, y eso va a tener un programa de colocación. Entonces, ¿qué estamos viendo en el paquete 2021? Hicimos una propuesta que refleja efectivamente una caída en los ingresos por la contracción que vimos en la economía. Eso nos llevó a ajustar el gasto, y eso va a tener un programa de financiamiento que igual va a ser ahora en 2 programas. Y tradicionalmente lo que sucede es que México abre los mercados en enero, en el mercado usualmente de dólares, porque después vienen las empresas privadas a colocar. Pues queremos lograr igual un mejor desempeño en la subasta para que ellos puedan usar de referencia el resultado de esa subasta y negociar sus precios. En términos de deuda, en lo global, no en el manejo, sino en la política de deuda, lo que estamos haciendo es, el siguiente año vamos a reducir la deuda a como va a cerrar este año. O sea, vamos a ver una reducción del endeudamiento como porcentaje del PIB. Hay mucha discusión de si México incrementa o no su deuda. Usualmente el incremento de la deuda se mide con respecto al porcentaje del Producto Interno Bruto. Y que además hay una parte que entiendo tiene que ver con tipo de cambio, es decir, como parte de tu deuda es en dólares, no es que tú gastes más necesariamente, es que si tu peso te alcanza para menos, pues tu deuda creció, aunque simplemente por tipo de cambio, pues. Sí, totalmente. Hay un efecto de evaluación, la moneda se depreció y eso generó que inclusive el valor de la deuda externa subiera. Por eso es importante que emitamos la menor deuda posible, que emitamos la mayor deuda posible en pesos. Pero precisamente por ese efecto es que la deuda se presiona por un efecto de evaluación. Tendríamos que irla disminuyendo en los siguientes años. Entonces, la propuesta de paquete que mandamos al Congreso y que vamos a discutir, implica una reducción de deuda para el 2021 como porcentaje del Producto Interno Bruto. Obviamente va a ser un año con muchos retos, pero a partir del 2022 lo que esperaríamos es una vez más una trayectoria del endeudamiento que empiece a converger a niveles más bajos. Y eso lo estamos llamando actualmente la fase de consolidación fiscal, de continuar estabilizando la deuda y obviamente no emitir más deuda que la que autoriza el Congreso. No podemos por ley. Claro. Y que me imagino además se suman 2 factores, las tasas bajas en el mundo, que hace que tengas mayor acceso a financiamiento no tan caro, y por otro lado esto que nos decía usted y que nos decía en la mesa anterior, la liquidez que hay en el mercado, de gente de inversionistas que están ávidos de encontrar quien les pague una tasa decente ahora que nadie paga nada, ¿no? Eso es una buena noticia para economías como la mexicana, ¿no? No, totalmente. Obviamente yo creo que la recuperación económica, tanto en México como global, ha comenzado. Todavía hay incertidumbre y volatilidad, pero ya las variables económicas empiezan a recuperarse. No vamos a recuperarnos, la rapidez de la recuperación va a depender en la medida en la que efectivamente ya haya una vacuna estabilizada, que se produzca y distribuya a nivel global. Pero las cosas van a mejorar y eso obviamente va a generar que los mercados reaccionen positivamente. Actualmente, de hecho, las bolsas de valores reaccionan cada vez que hay una noticia sobre una vacuna, ya no es sobre temas económicos, sino si la vacuna falló, las bolsas se caen, ¿no? Pero yo creo que el año que viene va a ser mejor, estamos cada vez más cerca de una vacuna y precisamente hay más liquidez en los mercados, pero hay un tema que tú lo mencionas bien, es la percepción de los mercados y de los analistas es que las tasas bajas o negativas llegaron para quedarse un buen de tiempo. No es algo que se va a empezar a ajustar en el 2021 o 2022. Y eso lo que va a llevar es que efectivamente va a haber mucha liquidez y va a haber financiamiento relativamente barato. Eso no significa que hay que tomar mucho financiamiento, ¿no? Pero eso de alguna manera pues nos impacta y ayuda a todo el mundo a la recuperación. Bueno, y además si ese financiamiento barato te permite reestructurar financiamiento que era más caro de otro momento,
pues bienvenido. O sea, por eso yo decía que aquí de pronto la palabra deuda que le tiene esta reacción del presidente no es mala, sobre todo si eso nos permite financiarnos más barato de lo que en otro momento tuvimos que contraer de deuda, ¿no? No, totalmente. Y de hecho hacemos lo que le llamamos a veces permutas. A veces sacamos un comunicado de prensa que dice que hicimos una permuta. Es una operación, técnicamente se le llama de manejo de pasivos, pero es lo que tú dices. Sustituimos deuda que ya va a vencer por deuda de mayor largo plazo, claro, a tasas más baratas. Usualmente esta deuda era un poquito más cara, pero además tiene un efecto importante. Como ya va a vencer, los inversionistas ya no la venden, ya se la quedan. Y entonces esos nodos de la curva en el mercado secundario ya no son intercambiables y ya no generan una buena revelación de precios. Pareciera que se quedaron como pegados en un precio alto. Por eso los retiramos, de hecho, porque como ya no se mueven en el mercado secundario, ya no nos permiten mandar buenas referencias a los corporativos privados. Entonces los retiramos de circulación, los movemos a otro, un poquito un plazo, otro nodo de la curva, como le llamamos, y ahí ya tienen mayor compra y venta, ¿no? Pero las tasas bajas probablemente las vamos a seguir observando por un tiempo más. Bueno, pues yo le agradezco mucho, subsecretario, que nos ayude a entender estos temas que a veces no podemos profundizar de pronto en los medios comerciales, que el medio público como este nos permite tenernos con más detalle. Le agradezco y bueno, suerte en la discusión del presupuesto que viene y ojalá podamos seguir conversando más adelante. No, por supuesto que sí, Mario. Muchísimas gracias y una vez, gracias a todo tu equipo y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, secretario. Y gracias a usted por habernos acompañado aquí en El Círculo. Yo le invito a que continúe con toda nuestra promoción aquí en Justicia TV y ya sabe que nos vemos pronto con una nueva edición. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.